¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio donde compartimos tips, ideas, consejos de cómo hacer sus trámites migratorios y que se irá haciendo más habitual porque pienso hacer una serie bastante extensa para comunicarles a ustedes todo lo relacionado con los temas que me están dejando los comentarios en el canal. Hoy es un día muy especial porque tenemos el primer capítulo que voy a hacer con el bufete Be There International y estaremos hablando precisamente con su director, el abogado migratorio David Rivera. Hola, buenas tardes. Hola Lee, mucho gusto, muchas gracias. El gusto es mío, un placer para mí tenerte acá. Para los que no lo conocen, David Rivera, abogado migratorio, que a pesar de su corta edad, pues tiene una amplia trayectoria en el mundo del derecho, específicamente el derecho migratorio, y ha compartido varios artículos acerca de este tema y sobre todo ha sido entrevistado por numerosas personalidades importantes en el medio de la comunicación en México. Es por eso que para mí es un placer tenerte hoy y por esa sola razón vale que ustedes compartan, le den like y nos dejen los comentarios acerca de qué esperan de este capítulo y qué quieren ver en los próximos. Bueno, David, como bien lo indica el nombre del video, hoy vamos a estar hablando acerca de las visas de turismo y de trabajo, pero dedicados principalmente a la comunidad que tenemos en Facebook de casi 17,000 personas ya, de cubanos que están interesados en el tema de cómo sería presentar una solicitud de visado en el consulado de los Estados Unidos, pero directamente acá en México, partiendo desde la idea desde que primeramente deben de tener un estatus legal, ¿verdad? Entonces, me comentabas anteriormente la importancia que tenía brindar primeramente una asesoría a aquellas personas que estaban interesadas en realizar cualquier trámite, porque muchas veces las personas ni siquiera saben realmente lo que les acomoda, el trámite que deberían realizar. ¿Y por qué consideras importante que para cualquier trámite que vayas a realizar, lo más importante debe ser la asesoría? Claro, pues bueno, lo principal y sobre todo es que la gente esté bien asesorada, porque todo es a partir de tener realmente una intención o que la persona tenga muy claro qué es lo que quiere hacer en otro país. En este caso, si lo que busca es trabajar, bueno, informarse con todo lo relativo a su contratación, qué va a llevar el proceso como tal, desde conseguir el trabajo, las entrevistas, todo lo que tenga que ver con el mundo laboral, hasta lo que involucra el tema migratorio, en este caso que es conseguir una visa para otro país. Obviamente cada tipo de visa, sobre todo hablando en Estados Unidos, tiene una categoría y depende mucho del tipo de trabajo y también de la empresa que esté ofertando el puesto. Entonces existen diferentes tipos de visa de trabajo, existen ciertas particularidades dentro de cada proceso, pero también hay ciertas diferencias dependiendo del tipo de visa. Entonces lo principal es que la persona siempre esté enterada de realmente qué es lo que va a ir a hacer Estados Unidos, cuál es el puesto que le están ofertando, cuánto tiempo va a estar allá, qué es lo que va a hacer, cuánto va a ganar, realmente estar informada de qué es lo que se va a llevar a cabo con relación a la contratación. Excelente, entonces me parece que uno de los hilos conductores que me llevó a contactarte y a querer colaborar con ustedes, precisamente contigo, primeramente tu carisma, que eres una persona así como lo ven, muy sencillo, chévere, chabacano, accesible, fue lo que me pareció a mí, como que también el nombre de la empresa, Be There, significa para mí algo como que estaré ahí para ti, te guiaré en todo el proceso, no como que te voy a decir el trámite que menos te acomoda o el que más cuesta para tener un dinero, sino que en realidad me vas a ayudar, me vas a acompañar en todo el proceso. Me gustaría que me dijeras si estoy en lo cierto o si realmente fue la idea, cómo surgió el nombre, si realmente lo que estoy pensando pues es lo que pueden observar los seguidores. Exacto, y bueno, como bien mencionas, sí, de hecho el nombre tiene cierto significado, tiene cierto simbolismo también, incluso el logotipo, demás, pero en sí todo esto nace como una idea de poder facilitar a la gente el tránsito internacional de manera legal. Realmente la intención y lo que hay detrás de todo esto es la intención de que la gente pueda no solamente estar informada, sino realizar todo proceso migratorio de la manera correcta, sin contratiempos, bien informada, que de verdad logre hacer las cosas no solamente a corto plazo, sino que el plan que tenga en el largo plazo pues pueda suceder, porque muchas veces eso depende de que hagas bien las cosas en una primera instancia, porque pues como dicen por ahí, lo que bien empieza, bien acaba, y lo que mal empieza, mal termina también. Entonces realmente la intención de todo esto, y también el nombre como tal de la empresa, era poderle dar un enfoque, pues decirlo de alguna forma, por decirlo amigable, digamos,
no ciertamente pues que la gente viera como todo, que hay muchos abogados que realmente pues lo que buscan como todo profesionista pues es crecer profesional o lo que sea, pero realmente pues mi intención es eso, ver a la gente que realmente le interesa viajar, porque a mí en lo personal soy una persona a la que le gusta viajar, a la que tiene planes incluso internacionales, y muchas de las cosas que yo me he encontrado como trabas en el camino pues son cosas que yo digo, si yo pudiera facilitarle esto a alguien para que pudiera simplemente llevar a cabo sus sueños o lograr a cabo un proyecto, pues lo voy a hacer con todo gusto, porque al final del día es lo que busca mi empresa, lo que yo busco como persona, lograr que las personas puedan cumplir sus sueños, puedan cruzar, puedan llegar a algún otro lugar, pero siempre de la manera legal y de la manera correcta. E incluso también creo que la idea, aparte de cómo promover el negocio, evidentemente porque es un negocio, también compartes en tu canal de YouTube y en Instagram, en todas las redes sociales, pues tips, consejos para aquellas personas que están intentando realizar cualquier trámite, pues por lo menos tengan una idea de cómo proceder en caso tal de que quizás no puedan contratar un abogado o cosas así. Exactamente. Sí, de hecho es la intención. En la mayoría de las ocasiones creo que muchos de los problemas que se efectúan en el ámbito migratorio surgen ni siquiera por meramente llevar un mal proceso, sino por un principio tener mala información, no estar bien informados, valga la redundancia, de lo que se tiene que hacer en una primera instancia. Entonces creo que esta labor, por ejemplo, que estamos haciendo a la gente pues de manera incluso gratuita, al alcance de simplemente internet, YouTube o lo que sea, se le puede dar un panorama más amplio, se le puede dar cierta luz para que de ahí pueda tomar decisiones y tener pues digamos que un de antemano, por decirlo de alguna manera, de qué es lo que se debe de hacer y no simplemente esté picando o esté buscando cosas que le puedan perjudicar. Y bueno, al final del día todo esto les va a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Excelente, igual me parece bien. Entonces, ya entrando en el tema, partiendo de la idea de que sabes la situación de Cuba, lo difícil que es quizás acceder a una visa de cualquier país, no me refiero a Estados Unidos, de cualquier país es súper difícil, porque precisamente es un país que tiene un éxodo masivo de personas y entonces precisamente los países, creo que el pasaporte cubano es uno de los pasaportes que tienen menos posibilidad para países y tal. Entonces, partiendo de la idea de que ya tenemos un estatus legal en México, puede ser quizás residencia o puede ser turismo, ¿qué posibilidades tiene un ciudadano cubano en este caso de acceder a una solicitud de visa? En este caso vamos a hablar primeramente de turismo, o sea, cuáles son los requisitos, primeramente es viable y cómo se procedería, más o menos, ¿pudieras hablar al respecto? Claro, bueno, en temas de turismo, la verdad es que son visas muy limitadas y la verdad es que son también, pues visas de cierto modo que son un privilegio, en esencia son un privilegio. Entonces, cuando una persona tiene un fin de turismo, tiene que comprobar no tanto la idea popular que es tener dinero, sino que se tiene realmente un propósito de visita, que es la palabra, no muchas veces es vacaciones, pero que se tiene un propósito de visita y que la persona pueda comprobar que tiene una estabilidad en su país, porque lo que involucra una visita como tal, lleva implícito en el nombre, es que hay que regresar. Al final del día son visas que no son de migrante, son de no inmigrante. Entonces lo que involucra es ir a hacer alguna actividad en específico y regresar. Pero el tema es que no es que sea complejo, que sea un trámite difícil, sino que la persona tiene que hacer algo que no tiene que ver con algo migratorio, sino con una estabilidad en un país. Tiene que tener un ingreso, no hay alguna cantidad en específico, simplemente que sea congruente con el tipo de viaje que argumenta y que tenga siempre pues, la manera de comprobar que está obligado a regresar a su país. Es por eso que muchas veces el turismo sí son las visas más rechazadas, por lo mismo que es a las que la gente más aplica, porque es una visa a la que yo puedo nada más agendar mi cita y aplicar, pero por lo mismo también pues son muy problemáticas en ese sentido, porque mucha gente pues es la primera vía que toma, independientemente de que sepa o no sepa, a diferencia de las de trabajo, que la gente que tiene una visa de trabajo normalmente pues son personas que como ya vienen contratadas, al menos ya tienen una noción más amplia de lo que es un trámite migratorio, lo que es realmente trasladarse. Claro, y precisamente esto de que incluso para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Es también un poco como una visa privilegio, como hablabas, porque sí, independientemente de que están acá en el mismo país y tienen más posibilidades de demostrar quizás una solvencia, que van a regresar, etcétera, incluso funciona igual, o sea, no es solamente para los ciudadanos cubanos que se vuelve quizás un tema tortuoso, ¿no? Primero desde solicitar la cita, luego de reunir todos los requisitos. Ahora bien, en el caso de que, bien, llegamos acá, estamos en Ciudad de México con todo legal, todo lo que se presentaría puede ser de Cuba, o sea, estado de cuentas de Cuba, si tienes propiedades de allá, etcétera, o tiene que la persona obligatoriamente demostrar algo aquí en México, porque como turista, por ejemplo, no podemos tener cuentas ni nada acá, ¿no?
Exacto, no, más bien aquí depende de la actividad, porque por ejemplo, si una persona, bueno, más bien depende totalmente del tipo de trámite. Si es una persona que va a aplicar una visa de turismo, pues no, de hecho es incongruente, más bien ¿por qué tendría propiedades en México? ¿Por qué tendría cosas en México si está aplicando realmente un propósito de visita? Ahí al contrario, es lo mismo que mexicanos a Estados Unidos, cubanos a México, a Estados Unidos incluso, no importa, el hecho de que yo pida permiso temporal de visita a un país, lo que se traduce en un visado, una visa de turista, pues va a involucrar que yo siempre tenga que comprobar que vivo en un país de origen, es decir, que estoy viviendo a lo mejor en Cuba o que soy residente en otro país, pero que siempre tengo el propósito de regresarme, es decir, que no tengo intenciones de quedarme a vivir y pues por lo mismo no puedo abrir una cuenta bancaria, no puedo hacer ninguna actividad, pues que al final del día vaya pues a presuponer que quiero tener un propósito de residencia. Hay formas de hacerlo dependiendo si hay negocios o inversiones, pero realmente no es lo común y no es lo que se debe hacer en la práctica. Caso muy diferente a lo que es cuando es un trámite familiar. Cuando es un trámite familiar, como realmente el derecho a la familia nace a partir de un residente o ciudadano en un lugar que quiere peticionar a su familiar extranjero, realmente es el derecho del nacional o del ciudadano el que permite que esto suceda, no al revés, no es de la persona en otro país el derecho de irse a vivir con esa persona, sino de la persona de traerlo. No es mi derecho irme, sino mi derecho traerlo. Entonces aquí depende, ahí al contrario, tengo que demostrar que la persona que me está pidiendo pues vive allá en México o en Estados Unidos, dependiendo para dónde es el trámite, y que tiene no solamente pues una estancia y una residencia legal, sino que la forma de poder solventarme tiene que comprobar una solvencia económica para que yo pueda ser un dependiente económico, porque realmente es en la calidad que se va cuando alguien me pide de dependiente económico. Permisos de trabajo, todo lo que tiene que ver ya es punto y aparte, pero todo en un inicio es de una dependencia económica. Y también caso contrario, cuando es ir a trabajar o cualquier otra cuestión que involucre negocios, pues sí se tiene que tener una empresa que me esté pidiendo allá, y al contrario, no necesariamente tengo que tener cosas en México, pero sí justificar por qué me está contratando una empresa mexicana. Excelente, creo que ahí podemos dejar una toma, ¿no? Bueno, David, entonces, según tu experiencia, que ya sé que es súper amplia, ¿cómo me pudieras decir, por ejemplo, un expediente que consideres súper completo, como que sí tiene un, vamos a decir, 90% de probabilidades de ser aprobado? Sí, bueno, depende para qué trámite. ¿Quieres sí, para visa de turismo, que estamos hablando anteriormente. De turismo, bueno, lo principal, así la clave de todo, decidir un propósito. Siempre es muy importante tener muy claro mi propósito. No necesariamente tener las cosas ya compradas, pero sí que prácticamente, como cuando alguien le pide permiso a mamá o a alguien para salir a la fiesta, al cine, a donde sea, quiero ir a tal lugar, de tal hora a tal hora, bueno, en este caso de tal día a tal día, tener una actividad muy concreta y un plan muy específico. No es necesario tener las cosas ya apartadas, ni mucho menos, pero sí por lo menos tener ya muy concreto el plan que pretendo realizar en Estados Unidos o en México, al país que yo pretendo ir de turista y que me pida una visa, claramente. Obviamente, ¿cómo yo voy a comprobar? Tener todo lo que tiene que ver con mi estabilidad, empezando por empleo, todo lo que tiene que ver con a qué me dedico, independientemente que sea empresario, que sea profesionista, que trabaje en algún lugar, todo lo que tenga que ver con mis ingresos, todo eso tengo que ponerlo y comprobar cierta antigüedad. Lo correcto, lo que yo siempre recomiendo es muy de perdida, por lo menos 4 a 6 meses, para que se pueda comprobar cierta antigüedad. Y pues tener todo lo relativo también a que yo tengo una vida estable, es decir, si tengo propiedades, si tengo coches, si tengo casas, si tengo familia, incluso si tengo otras actividades como estudiar, actividades artísticas, extraacadémicas, cualquier cosa que a mí me sirva, incluso deportivas, porque habla de un cierto perfil. La verdad es que no hay una persona igual a otra, no hay un perfil igual a otro, pero sí hay perfiles que en un general califican y dan esa confianza de que me puedan dar una visa. Prácticamente todo se resume a ser muy transparente en a qué me dedico en mi país y qué voy a ir a hacer en el país al que pretendo visitar. Pero ¿de qué va a depender todo? De las cantidades y todo eso, del tipo de viaje. El propósito es el que define todo, porque eso va a responder preguntas como cuánto tengo que llevar, si me la van a dar o no por tal cosa. Entonces, si yo pretendo ir, por ejemplo, una semana a una de las ciudades más caras, no sé, Nueva York, por así decirlo, pero tengo un empleo que claramente no me da para solventar ese tipo de viaje, pues es ahí donde vienen las negativas. Y más encima la gente consigue documentos falsos o quiere decir que la típica que aplican demasiado aquí en México, sobre todo, que el compadre tiene la empresa o lo que sea y me da una carta creyendo que con eso ya. No, realmente es demostrar una materialidad en lo que yo estoy argumentando. Así como me puede servir un estado de cuenta, me puede servir una declaración de impuestos, como un contrato de trabajo, como un pago de nóminas. Va a ser muy ambiguo, dependiendo cómo se desarrolle la entrevista, lo que yo pueda demostrar.
Claro, y en el caso de países como Cuba, que tienen una alta cantidad de migrantes cada año, yo me atrevería a decir, y me dirás si es así o no, como que también tener visas de otros países, ¿no? Eso puede ser un elemento a favor de la persona, tener visas de otros países en los cuales se demuestra que la persona ha ido, se ha regresado a su país, etcétera. Quizás pudiera ser un elemento eso también. Sí, porque el hecho de que nosotros tengamos entradas y salidas de un país que no es el mío, es decir, que vaya de visita, pues habla de ciertas cosas, que tengo pues una habilidad de poder viajar, que tengo pues obviamente ingresos para poder pagar por mis viajes, que pues ya sé, digamos, lo que es llegar a algún lugar, poder pagar un hotel y regresar, ya tengo una confianza, ya hay países que me han dejado entrar, que he tenido todo bien, no ha habido problema y pues obviamente eso genera un vínculo de confianza mayor. Claro, y acerca de este tema y muchos otros tiene David en su canal de YouTube, que también crea contenido para todo, no solo para ciudadanos de México, sino para todo el mundo que necesiten hacer este tipo de trámites. Pues les voy a dejar su canal en la descripción del video para que vayan, compartan y vean todas las cosas interesantes que tiene por allá. Entonces, David, el otro punto que queríamos ver era acerca de las visas de trabajo. ¿Me puedes platicar exactamente para los ciudadanos cubanos, en este caso, que saben que siempre hago contenido, pero quizás también les sirva para otras personas, o sea, de otras nacionalidades, en caso de las visas de oferta de empleo? ¿Cómo se tramitan? ¿Qué necesitan? Es un expediente igual que como te comenté anteriormente, que sea lo más completo posible. Y quisiera que me comentaras un poquito acerca de la estadística, o sea, de que tienen de negativa o de aceptar este tipo de visas. Ok, en sí, no poniendo, digamos que atención específica en alguna nacionalidad, hablando de un general muy específico, muy general, hablando de un general, una visa de trabajo tiene una característica esencial, que es ser, digamos que patrocinado o pedido por una empresa. Es decir, no existen las visas de trabajo para ir a pedir trabajo. Son visas que ya deben de tener siempre de antemano una aprobación por parte de migración. Lo primero que tiene que checar cualquier persona que lo esté contratando una empresa seria en México y que esta empresa tenga un documento que se llama constancia de inscripción de empleador. Es un papel que prácticamente migración le otorga a una empresa mexicana o un empleador mexicano, puede ser persona física o puede ser una empresa, una persona moral, pero necesita tener este permiso para poder contratar extranjeros. Es lo primero que necesita tener esa empresa y lo primero que tiene que checar una persona que tenga pues la empresa que lo esté contratando. Segundo lugar, que bueno, va de la mano, es tener como tal a alguien que me esté ofertando una visa de empleo. Tiene que esta persona o este empleador meter un trámite en migración, tiene que meter una petición de trabajo muy similar a lo que se hace en Estados Unidos y tiene que acompañarlo de documentación de la empresa, es decir, estos permisos, de identificación del representante y pues bueno, prácticamente con eso y información de la persona que aplica, en este caso pasaporte, migración lo que va a hacer es emitir una autorización para que yo pueda asistir al consulado y enfrentar una entrevista consular. Migración lo único que hace como instancia administrativa en México es aprobar esa autorización o esa solicitud a través de una autorización que emite y yo con eso tengo derecho a asistir a una entrevista consular. Aquí en México específicamente, esta autorización que emite Migración nos da 30 días para que nosotros podamos agendar una cita en un consulado, para poder contactar un consulado. Puede ser en el país que sea realmente, siempre y cuando sea de trabajo, sí puede ser en cualquier parte y siempre y cuando yo compruebe una estancia legal en el país en el que entré, ya sea porque entré de visita o si estoy aplicando en mi propio país, pues mucho mejor. Ahora, la parte complicada no es tanto en migración, eso pues lo puede emitir una empresa que realmente esté certificada y demás, pero aquí el problema por el cual hay tanta negativa es porque desgraciadamente hay una, pues digamos que venta de ofertas, por así decirlo. Entonces, realmente cómo distingue una persona o un cónsul específicamente cuando una oferta es real y cuando realmente no, pues con detalles y preguntas que se le hace al extranjero. Obviamente, cómo conoció a la persona que le está contratando en México, qué tipo de expertise tiene, por qué la empresa necesita contratar específicamente ese perfil y específicamente esa persona en lugar de algún nacional o alguna persona. Y pues bueno, mientras realmente se pueda comprobar esto en una entrevista, que obviamente es importante la documentación, pero fundamental obviamente la parte de pues, platicar, de la palabra de la entrevista, pues es lo que se debe de hacer. Al final del día basta con que yo lleve toda la documentación que pruebe lo que digo, tanto mi expertise como lo que me están ofertando de trabajo, y pues es realmente el truco. Hay algunos países que hay, digamos que alguna dificultad, y más con el tema de México por las mafias y lo que hay en los consulados. El tema es conseguir muchas veces la cita. La verdad es que no es sorpresa para nadie, pero pues sí hay muchas veces hasta negocio en los consulados o con gente cercana a los consulados que venden las citas. Entonces el gran problema es conseguir el espacio
y pues muchas veces esto los afecta económicamente porque pues digamos que les cobran como tal el derecho a la entrevista, pero no como tal la visa. Entonces digamos que es una mala corrupción, una corrupción ni siquiera pues es a medias, por decirlo de alguna forma, y pues esto a la gente le perjudica más porque le hace perder tiempo, dinero, y si la gente realmente no está informada y preparada para la entrevista, pues es seguro que viene una negativa a pesar de que haya pagado lo que haya pues tenido que pagar. Y aquí entra de nuevo lo que hablábamos ahorita de la asesoría, de la importancia, porque es que a veces, independientemente de que conozcamos la empresa que nos está contratando, el representante legal, todo tengamos todo en orden, simplemente a veces los nervios también traicionan, ¿no? Es primera vez que te enfrentas a una entrevista de este tipo y tienes que estar preparado para las preguntas que quizás ya están ustedes acostumbrados a tratar, y que pudieran decirle, bueno, sabes que esto te lo pueden preguntar independientemente de que quizás no es del rango de conocimiento que deberías tener, pero sí tienes que tenerlo en cuenta de manera tal que tengas una respuesta precisa cuando te pregunten, ¿cierto? Así es. Excelente. Entonces, yo pienso que de este tema pudiéramos hablar muchísimo, muchísimo, y que habrán muchas preguntas al respecto. Pero nada, en un solo video no podemos abarcar todo, por lo que vamos a estar haciendo otra serie de videos, y déjenos en los comentarios lo que ustedes desean ver, lo que les quedó duda de la entrevista. Les estaré dejando todas las redes sociales de David, así como de la empresa, el sitio web, etcétera. Si quieres decir algo, quisiera que despidieras y también que le des un mensaje a la comunidad que nos sigue y que te va a empezar a seguir a partir de ahora. Pues al contrario, primero que nada, pues agradecer el espacio, ahora sí que muchas gracias, y pues eso, hacerles la atenta invitación a que si tienen alguna duda o algún trámite migratorio pendiente, ya sea con un servidor o quien ustedes gusten de su confianza, pero la invitación es atenta a que siempre lo hagan de manera consciente, que siempre se informen lo más que puedan en todo lo que vayan a hacer, sobre todo si involucra temas que no es meramente una visita, todo lo que tenga que ver con trabajo, sobre todo porque es muy importante que la gente conozca sus derechos y que sepa que como extranjeros están protegidos incluso por los derechos humanos en cualquier parte a la que vayan, y sobre todo si vienen por temas laborales, tienen derecho a otro tipo de prestaciones, por ejemplo seguro social, pueden abrir cuentas en el banco, tienen muchos beneficios por los cuales vale mucho la pena que se informen antes de empezar cualquier procedimiento o cualquier cosa. Y bueno, recordarles que lo que necesiten, pues estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, David. Yo siempre termino con una frase que dice, no sé si ustedes tienen creencias o quizás religiosas, pero yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto y que no se desespere, actúe informado. Y ya sabes, si quieres contratar cualquier servicio, cualquier asesoría, conocer, ¿cómo te contactamos, David? Puede ser a través del número 55, bueno, más 52 para aquí en México, más 52 55 79 88 4474, igual aparecerá en pantalla, o en redes, igual desde las personales, david.rivera_s, hasta la de también el despacho, Videro Oficial. Pueden buscarnos en la empresa, también en internet, www.viderointernational.com, y estamos prácticamente presentes en todas las redes. Excelente, ahí lo tienen. Un beso muy grande, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.